Las apps de citas y redes para hacer amigos han cambiado la forma en que conocemos personas, pero a veces, detrás de una sonrisa en una foto de perfil, se ocultan secretos oscuros y peligrosos. Lo que comienza como una conversación inocente puede convertirse en una experiencia aterradora que nadie quiere vivir. Hay quienes han encontrado algo más que una conexión, han enfrentado el miedo en su forma más pura. Hoy te traigo historias escalofriantes que ocurrieron a través de apps de citas y amistades en línea, relatos que te harán dudar antes de deslizar el dedo o aceptar un mensaje. La foto antigua. Era 2019 cuando decidí descargar una aplicación de citas por primera vez. Nunca había sido muy bueno para socializar en persona y un amigo me convenció de que esta era una forma moderna y eficiente de conocer gente. Al principio me sentía incómodo con la idea, pero pensé que no perdía nada intentándolo. El primer día, mientras deslizaba los perfiles, me detuve en uno que me llamó la atención. Su nombre era Sofía. La foto de perfil era diferente a todas las demás. No era la típica selfie ni una imagen posada frente a algún paisaje turístico. Era una foto en blanco y negro, un retrato antiguo de una mujer con cabello recogido y un vestido elegante. Su rostro era sereno, pero había algo en su expresión que me intrigaba, algo difícil de describir. Parecía una persona de otra época y el estilo de la foto me pareció único. Le di me gusta sin pensarlo demasiado, y para mi sorpresa, ella respondió casi de inmediato. Comenzamos a hablar esa misma noche. Sofía tenía una forma de escribir muy particular. Usaba palabras que no eran comunes, como si su forma de expresarse perteneciera a otra época. Al principio pensé que era parte de su estilo, que tal vez estaba intentando ser diferente. Me dijo que amaba la música clásica, los libros antiguos y los paseos al aire libre. Parecía ser una persona tranquila, casi melancólica, y eso me atrajo aún más. Sin embargo, había algo extraño en sus fotos. No solo la de perfil, sino todas las imágenes que tenía en su galería. Eran antiguas, todas en blanco y negro, y en cada una ella aparecía con la misma expresión seria, casi solemne. Había una en la que estaba sentada junto a un piano, otra donde sostenía un ramo de flores y otra más en la que estaba frente a un espejo, pero su reflejo no era visible. Le pregunté por qué todas sus fotos eran así, y ella me respondió con una frase que aún recuerdo: a veces, las cosas antiguas tienen más alma que las modernas. Aunque su respuesta me dejó un poco confundido, no insistí. Seguimos hablando durante semanas, y nuestras conversaciones se volvieron cada vez más personales. Sentía que Sofía me entendía de una manera que nadie más lo hacía. Había algo en su manera de expresarse que me hacía sentir conectado con ella, como si estuviera hablando con alguien que me conocía desde hace mucho tiempo. Finalmente, Sofía sugirió que nos viéramos en persona. Me emocioné con la idea, aunque también sentí un poco de nervios. Quedamos de encontrarnos en un parque céntrico al atardecer, un lugar tranquilo y lleno de árboles. Ella me dijo que ese era su lugar favorito, que siempre encontraba paz entre las sombras de los árboles al caer la noche. Llegué al parque unos minutos antes de la hora acordada. El cielo estaba nublado y el aire tenía un frío que se sentía más profundo de lo habitual. Caminé hasta la banca donde habíamos quedado de encontrarnos y esperé. Los minutos pasaron, pero Sofía no llegaba. Saqué mi teléfono para revisar la aplicación, pensando que tal vez me había enviado un mensaje explicando algún retraso, pero no había nada. Lo extraño fue que cuando busqué su perfil, no lo encontré. No estaba en mi lista de contactos, como si hubiera desaparecido de la aplicación por completo. Sentí un nudo en el estómago. Intenté llamarla al número que me había dado días antes, pero la llamada nunca conectó. La banca donde estaba sentado parecía cada vez más fría, y el parque, que normalmente era un lugar tranquilo, ahora se sentía inquietante. Fue entonces cuando vi algo entre los árboles. A unos metros de distancia, detrás de un grupo de troncos oscuros, me pareció ver una figura.
Era una silueta femenina, quieta, observándome. Me levanté de la banca y caminé hacia ella, pensando que tal vez Sofía había llegado y no me había visto. Pero cuando llegué al lugar donde estaba, no había nadie. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de ella, pero el parque estaba vacío. El viento soplaba suavemente entre las ramas y el único sonido era el crujido de las hojas bajo mis pies. Decidí volver a casa, confundido y decepcionado. Mientras caminaba por las calles desiertas, no podía quitarme de la cabeza la idea de que alguien me estaba observando. A cada paso, sentía una presencia detrás de mí, pero cuando me giraba, no había nada. Esa noche, revisé la aplicación una vez más. El perfil de Sofía seguía desaparecido, pero algo más llamó mi atención. Entre las fotos de mi galería, encontré una que no recordaba haber tomado. Era una foto de mí, sentado en la banca del parque. El ángulo de la foto era extraño, como si alguien la hubiera tomado desde los árboles. Mi expresión era seria, casi ansiosa, y detrás de mí, entre las sombras, se veía la silueta borrosa de una mujer. El miedo me paralizó. Eliminé la foto de inmediato, pero el sentimiento de que algo estaba profundamente mal no desapareció. Pasé el resto de la noche en vela, revisando cada rincón de mi casa, asegurándome de que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Al día siguiente, decidí investigar un poco más. Busqué en internet información sobre el parque y las fotos antiguas que Sofía usaba en su perfil. Fue entonces cuando encontré algo que me dejó helado. Una de las fotos de Sofía, la que estaba sentada junto al piano, pertenecía a un archivo histórico de mujeres desaparecidas hace más de 50 años. Su nombre era Sofía Montenegro y había desaparecido en 1953, bajo circunstancias extrañas, cerca del mismo parque donde habíamos quedado de vernos. No sabía qué pensar. Todo parecía una coincidencia absurda, imposible. Pero desde ese día no he vuelto a sentirme completamente solo. A veces, en las noches más silenciosas, siento que alguien está en mi habitación observándome desde las sombras. Y cada vez que paso por ese parque, no puedo evitar mirar entre los árboles, esperando no ver esa silueta que, aunque borrosa, se quedó grabada en mi mente para siempre. El perfil que nunca existió. Hace unos años, cuando las aplicaciones para conocer personas empezaban a ganar popularidad, decidí descargar una de ellas. No era algo que hiciera con frecuencia, pero en ese momento de mi vida me sentía particularmente solo. No buscaba citas ni nada romántico, solo alguien con quien hablar, alguien con quien conectar en medio de las largas noches que pasaba navegando por internet. El perfil de Ana apareció entre las primeras sugerencias. Su descripción era breve pero intrigante: amo los libros y la lluvia. Prefiero las noches silenciosas a las fiestas ruidosas. Me llamó la atención porque sonaba exactamente como alguien con quien podría llevarme bien. Su foto, sin embargo, nunca cargaba por completo. Era solo una silueta borrosa, como si algo estuviera mal con la aplicación. Pensé que tal vez era un error temporal y no le di demasiada importancia. Comencé la conversación con un simple hola y Ana respondió casi de inmediato. Su forma de escribir era cálida, incluso familiar, como si ya nos conociéramos de algún lugar. Hablamos durante horas esa primera noche, sobre libros, películas y la extraña sensación de desconexión que a veces sentíamos en un mundo tan lleno de tecnología. Ana tenía algo especial. Había algo en la manera en que describía las cosas que me atrapaba, como si estuviera hablando con alguien que realmente me entendía. Sin embargo, había pequeños detalles que no cuadraban del todo. Por ejemplo, nunca quiso compartir más fotos ni activar la cámara durante nuestras conversaciones. Cuando se lo mencioné, me dijo que era muy tímida y que prefería mantener las cosas simples. Con el paso de los días, nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Ana siempre parecía saber qué decir para hacerme sentir mejor, como si pudiera leer mis pensamientos.
Pero había momentos en los que sus respuestas eran extrañas, casi como si estuviera repitiendo cosas que yo ya había dicho en otras ocasiones. A veces incluso me daba la impresión de que sabía cosas sobre mí que nunca le había contado, pero lo atribuía a mi imaginación. Una noche, después de varias semanas de hablar casi a diario, Ana me propuso que nos conociéramos en persona. Me sorprendió porque ella siempre había sido tan reservada, pero también me emocionó la idea. Quedamos en vernos en un café del centro de la ciudad, un lugar que ella dijo que le encantaba porque era tranquilo y acogedor. Esa noche llegué al café con nervios, pero también con curiosidad. Revisé mi teléfono varias veces mientras esperaba, buscando algún mensaje de Ana, pero no había nada. Pasaron los minutos y luego las horas, pero Ana nunca apareció. Pensé que tal vez se había arrepentido o que algo le había surgido de último momento. Decidí enviarle un mensaje por la aplicación para asegurarme de que todo estuviera bien. Pero el perfil de Ana ya no estaba. Fue como si nunca hubiera existido. Busqué entre mis conversaciones, revisé su nombre y su descripción, pero todo había desaparecido. Sentí una extraña mezcla de confusión y decepción, pero también algo más, un ligero escalofrío que no podía explicar. Regresé a casa esa noche sintiéndome inquieto. Algo en todo eso no tenía sentido. Ana había sido tan constante, tan presente, y de repente, era como si se hubiera desvanecido en el aire. Me senté en mi cama y abrí la aplicación una vez más, revisando mi lista de contactos y las conversaciones recientes. No había rastro de Ana en ninguna parte. Fue entonces cuando recibí el mensaje. Estoy justo detrás de ti. El corazón me dio un vuelco. Miré la pantalla del teléfono una y otra vez, esperando que fuera algún error o una broma de mal gusto. Pero el mensaje estaba ahí, simple y directo. No me atreví a girarme de inmediato. Sentía una presión en el pecho, una certeza casi instintiva de que si lo hacía, vería algo que no debía ver. La habitación estaba completamente en silencio, salvo por el débil zumbido de la lámpara en mi escritorio. Finalmente reuní el valor y me giré lentamente. No había nadie. Me levanté de golpe, revisando cada rincón de mi habitación, pero todo estaba exactamente como lo había dejado. Cerré la puerta con llave y traté de calmarme, diciéndome a mí mismo que debía haber sido una coincidencia, un mensaje enviado por error. Pero cuando miré mi teléfono de nuevo, el mensaje había cambiado. ¿Por qué no me ves? El escalofrío que recorrió mi cuerpo fue indescriptible. Dejé caer el teléfono y retrocedí, sintiendo como mi respiración se aceleraba. Algo en mi interior me decía que esto no era una broma, que lo que estaba sucediendo era real. La luz en mi habitación comenzó a parpadear y un leve susurro llenó el aire, apenas audible pero constante. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo desapareciera, pero el susurro se hizo más fuerte, formando palabras que no podía entender. Cuando abrí los ojos, vi algo reflejado en el espejo de mi armario. Era Ana, o al menos algo que pretendía ser Ana. Su rostro estaba borroso, como la foto que nunca cargaba por completo en su perfil, y sus ojos eran dos manchas oscuras que parecían absorber toda la luz. Estaba de pie, inmóvil, mirándome fijamente desde el reflejo. No recuerdo cómo salí de mi habitación esa noche. Lo siguiente que supe fue que estaba en la sala, con las luces encendidas y el teléfono aún en mi mano. El mensaje había desaparecido, junto con toda la conversación que había tenido con Ana. Desde entonces, desinstalé la aplicación y nunca volví a usar algo similar. Pero hay noches en las que siento que no estoy solo. A veces, cuando estoy frente a un espejo, tengo la sensación de que algo está ahí, observándome desde el reflejo, esperando que lo reconozca. Y cada vez que escucho el sonido de una notificación en mi teléfono, no puedo evitar pensar en aquel último mensaje. Estoy justo detrás de ti. La cita en el cementerio. Soy Lucía, y lo que voy a contarles pasó hace un par de años. A veces pienso que todo fue un sueño,
que mi mente me jugó una mala pasada, pero cuando cierro los ojos y recuerdo cada detalle, sé que fue real. Aunque me aterre aceptarlo, sé que fue real. Fue en 2020, cuando la pandemia nos había aislado a todos y las aplicaciones para conocer gente se convirtieron en una forma de escapar de la soledad. Yo no estaba buscando nada serio, solo quería charlar con alguien, distraerme un poco de las noticias y el encierro. Fue entonces cuando conocí a Alejandro. Su perfil me pareció normal. Tenía una foto suya, una sonrisa amigable y una descripción breve, amante de los lugares tranquilos. Prefiero una buena conversación a una fiesta. Algo en su mirada me pareció sincero, y le di match. Para mi sorpresa, él respondió rápidamente. Nuestra conversación fluyó con facilidad. Alejandro tenía una forma de hablar que me tranquilizaba, como si fuera un amigo de toda la vida. Hablamos de libros, películas y lugares que nos gustaría visitar cuando las cosas volvieran a la normalidad. Me dijo que le gustaban los lugares solitarios, donde pudiera pensar con claridad, y que siempre había sentido una conexión especial con la naturaleza. Después de unos días de hablar, fue él quien sugirió que nos viéramos en persona. Al principio dudé, pero me convenció cuando dijo que podríamos encontrarnos en un lugar al aire libre, seguro y tranquilo. Me envió la ubicación por mensaje y, al verla, noté que era un parque en las afueras de la ciudad. No conocía el lugar, pero supe que era un área con muchos árboles y caminos para caminar. Acepté. El día de la cita llegó, y aunque estaba algo nerviosa, también sentía curiosidad. Tomé un taxi hasta la ubicación que me había enviado y, mientras el vehículo se adentraba en una zona más solitaria, empecé a sentirme un poco inquieta. Las calles estaban desiertas y el paisaje se volvía cada vez más oscuro, como si el sol estuviera evitando esa parte de la ciudad. Finalmente llegamos. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que no era un parque, al menos no como lo había imaginado. Había árboles, sí, pero también vi cruces y lápidas. Era un cementerio. El taxi ya se había ido cuando me di cuenta, dejándome sola frente a la entrada de ese lugar. Pensé en enviarle un mensaje a Alejandro para preguntarle si estaba en el lugar correcto, pero antes de que pudiera hacerlo, me llegó un mensaje suyo. Ya llegué, estoy en la tumba con mi nombre. Mi corazón dio un vuelco. Releí el mensaje varias veces, intentando entenderlo. ¿La tumba con su nombre? ¿Era una broma? Me quedé inmóvil por un momento, con el teléfono temblando en mi mano. Decidí responderle, tratando de mantener la calma. ¿De qué hablas? ¿Dónde estás exactamente? No hubo respuesta. Miré hacia el interior del cementerio. Desde la entrada, los árboles proyectaban sombras largas sobre las lápidas y el aire era frío, mucho más de lo que debería ser en esa época del año. Pensé en irme, pero algo en mí, tal vez la curiosidad, tal vez la necesidad de respuestas, me empujó a entrar. Caminé lentamente entre las tumbas, siguiendo los senderos de piedra que se perdían en la penumbra. La única luz provenía de un par de faroles viejos que parpadeaban débilmente, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pasos resonando en el suelo. Saqué mi teléfono y revisé la ubicación que Alejandro me había enviado. Me guié por el mapa, tratando de encontrar algún punto que coincidiera con su descripción. Mientras avanzaba, sentía como si las sombras a mi alrededor se movieran, como si algo me estuviera observando desde las tumbas. Finalmente llegué al lugar marcado en la ubicación. Era una tumba sencilla, con una cruz de mármol desgastada y un par de flores secas en la base. Miré la lápida, y lo que vi me dejó paralizada. El nombre grabado en la piedra era Alejandro Ramírez. La fecha de nacimiento y muerte también estaban ahí. Había muerto en 1995, más de 25 años atrás. Retrocedí un paso, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Intenté convencerme de que esto era una coincidencia, que tal vez alguien había usado el nombre de un difunto como una broma retorcida. Pero entonces escuché algo. Un susurro. Era débil, pero claro.
Venía de detrás de la tumba y parecía pronunciar mi nombre. Lucía. Mi cuerpo se congeló. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Sentía que el aire se volvía más denso, como si algo invisible me estuviera rodeando. El susurro se repitió, más fuerte esta vez. Lucía. Finalmente reuní el valor para moverme. Retrocedí lentamente, manteniendo la mirada fija en la tumba. Pero antes de que pudiera darme la vuelta, vi algo que nunca olvidaré. Detrás de la cruz, una figura emergió de las sombras. Era Alejandro, o al menos algo que se parecía a él. Su rostro era el mismo que el de las fotos de su perfil, pero su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos estaban vacíos, sin pupilas, como dos pozos oscuros que absorbían toda la luz. Me sonrió, pero su sonrisa no era humana. Era demasiado amplia, demasiado antinatural, y parecía que sus labios iban a romperse. «Gracias por venir», dijo, con una voz que no sonaba del todo como la que había escuchado en nuestros mensajes. Eso fue suficiente para hacerme correr. No recuerdo cómo salí del cementerio. Solo sé que corrí sin mirar atrás, con el corazón a punto de explotar y el frío calándome hasta los huesos. Cuando llegué a la calle, llamé a un taxi con manos temblorosas y esperé bajo la tenue luz de un poste, sintiendo que algo seguía observándome desde la oscuridad. Esa noche no pude dormir. Bloqueé la aplicación y borré mi cuenta, pero aún así sentí que no era suficiente. Durante días, me sentí vigilada, como si algo estuviera siguiéndome. No he vuelto a usar aplicaciones de citas desde entonces y cada vez que paso cerca de un cementerio, acelero el paso. Pero hay noches en las que me despierto de golpe con la sensación de que alguien está en mi habitación. Y a veces, justo antes de abrir los ojos, escucho un susurro cerca de mi oído. Gracias por venir. La ubicación que nunca cambió. Hace un año, cuando todo parecía más rutinario que emocionante en mi vida, decidí descargar una aplicación para conocer gente. No buscaba nada serio, solo conversaciones interesantes, tal vez algún amigo con quien compartir los ratos libres. Estaba pasando por un momento solitario y las notificaciones de la app se convirtieron en algo que esperaba con ansias. Fue en esos días que conocí a Diego. Su perfil no tenía nada particularmente especial, pero algo en su foto me hizo sentir curiosidad. Era una imagen sencilla, un chico con una gorra oscura, sonriendo en lo que parecía ser un parque. Su descripción decía, un poco tímido, pero siempre abierto a conocer gente nueva. Me pareció alguien amable, alguien con quien podía hablar sin complicaciones. Le envié un saludo, y no tardó en responder. Desde la primera conversación, Diego fue encantador. Me preguntó sobre mis hobbies, mis películas favoritas, y rápidamente encontramos puntos en común. Me contó que vivía en un estado a varios cientos de kilómetros del mío y que trabajaba desde casa, así que pasaba mucho tiempo conectado. Poco a poco nuestras conversaciones se volvieron más constantes. Siempre tenía algo interesante que decir, algo que me hacía sentir cómoda, incluso cuando compartíamos los detalles más triviales de nuestros días. Una noche, mientras hablábamos, me pidió que compartiera mi ubicación en la aplicación, diciendo que era una forma divertida de ver cuán lejos estábamos. Me pareció inofensivo, así que acepté. En ese momento, él también compartió la suya. Según la app, estaba en el estado que me había mencionado, justo donde decía vivir. Al principio no pensé mucho en eso, pero con el paso de los días algo comenzó a inquietarme. Cada vez que hablábamos, su ubicación cambiaba de forma errática. Primero estaba en su ciudad, luego en un lugar cercano, y al día siguiente aparecía mucho más cerca de mí. Pensé que tal vez era un error de la aplicación, uno de esos bugs que a veces suceden en la tecnología. Hasta que una noche, mientras revisaba mi teléfono, su ubicación apareció justo frente a mi casa. Era tarde, pasada la medianoche, y la idea me hizo reír nerviosamente.
Le envié un mensaje bromeando. Parece que estás justo aquí, frente a mi casa. Diego respondió casi al instante. ¿Te imaginas? Sería divertido sorprenderte. Aunque traté de ignorarlo, sentí un ligero escalofrío al leer esas palabras. Decidí no responder y fui a la cocina por un vaso de agua, tratando de quitarme la idea de la cabeza. Pero la curiosidad me ganó, y antes de regresar a mi cuarto, eché un vistazo por la ventana del salón que daba a la calle. Lo que vi hizo que mi respiración se detuviera. Bajo el débil resplandor de un poste de luz había una figura. Era una silueta alta y delgada, vestida con ropa oscura. Estaba inmóvil, de pie en la acera, y aunque no podía ver su rostro con claridad, sentí como si estuviera mirando directamente hacia mi ventana. Me alejé de la ventana de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Traté de convencerme de que solo era alguien que pasaba por ahí, alguien esperando a que lo recogieran o simplemente descansando. Pero algo en la rigidez de su postura me pareció antinatural, como si estuviera ahí por una razón específica. Tomé mi teléfono de nuevo y abrí la aplicación. La ubicación de Diego seguía marcando frente a mi casa. Le envié un mensaje, tratando de sonar calmada. ¿Sigues despierto? Su respuesta llegó después de unos minutos. Siempre. Mis manos comenzaron a temblar. Quise preguntarle directamente si estaba aquí, pero algo me decía que no debía hacerlo. En lugar de eso, decidí bloquear su cuenta y cerrar la aplicación. Sentí un alivio momentáneo, como si con eso pudiera poner fin a la incomodidad. Apagué las luces y me fui a la cama, pero no podía dormir. Cada pequeño ruido me hacía sobresaltarme y la imagen de la silueta bajo el poste de luz seguía grabada en mi mente. Pasaron unos minutos, tal vez horas, hasta que finalmente me quedé dormida. Pero mi descanso no duró mucho. Me desperté de golpe, sintiendo una presión extraña en el pecho, como si algo pesado estuviera sobre mí. Al abrir los ojos, todo estaba oscuro, pero sentí una presencia en la habitación. No me atreví a moverme. El silencio era absoluto, salvo por el sonido de mi propia respiración. Entonces lo escuché, un leve crujido, como si alguien hubiera dado un paso en el suelo de madera junto a mi cama. Tomé valor y giré lentamente mi cabeza hacia el lado derecho, donde estaba la ventana. No había nadie. Pero cuando miré hacia la esquina opuesta de mi cuarto, algo se movió. Era una sombra, difusa y casi imperceptible, pero estaba ahí. Encendí la lámpara de mi buró de un golpe y la habitación quedó iluminada. No había nada, ni nadie. Me levanté de la cama y revisé cada rincón del cuarto, luego el pasillo, luego toda la casa. Las puertas y ventanas estaban cerradas con seguro, y no había señales de que alguien hubiera entrado. Intenté calmarme diciéndome que todo había sido un sueño, una pesadilla alimentada por mis nervios. Pero al regresar a mi cuarto, encontré algo que no estaba ahí antes. Mi teléfono, que había dejado en el buró, tenía la pantalla encendida. Había un mensaje. No era de la aplicación, ya que había bloqueado a Diego y cerrado mi cuenta. Era un mensaje de texto, enviado desde un número desconocido. Decía: apaga la luz. Estoy viendo. El teléfono se me resbaló de las manos y el miedo me paralizó por completo. No sabía qué hacer, a quién llamar. Me quedé inmóvil, con los ojos clavados en el aparato mientras la pantalla volvía a oscurecerse. Esa noche no volví a dormir. Al día siguiente, fui directamente a la policía. Les conté todo lo que había pasado, aunque omití algunos detalles para no sonar paranoica. Ellos tomaron mi denuncia, pero me dijeron que era difícil rastrear un número sin más información. Cambié mi número, borré la aplicación y evité salir de casa durante semanas. Pero a pesar de todas las precauciones, la sensación de ser observada nunca desapareció por completo. Hasta el día de hoy, no sé quién era Diego, ni qué intención tenía. Pero hay noches en las que todavía miro por la ventana, esperando no ver esa silueta inmóvil bajo el poste de luz.
Y aunque he cambiado de casa, hay veces en las que mi teléfono suena a la misma hora, con mensajes que nunca me atrevo a abrir. La foto en mi galería. Fue hace unos meses, cuando decidí darle una oportunidad a las aplicaciones de citas. La verdad, no era algo que me llamara mucho la atención, pero el aislamiento y la monotonía de la rutina me llevaron a intentarlo. Después de todo, ¿qué podría salir mal? Me registré en una app popular, subí un par de fotos y comencé a deslizar perfiles. Pasaron varios días hasta que hice match con alguien que parecía interesante. Su nombre era Adrián. Tenía una sonrisa agradable, sus fotos eran normales y su descripción era bastante genérica. Me gustan las películas de terror y las noches tranquilas. No parecía alguien fuera de lo común. La conversación fluyó rápido. Adrián era atento, hacía preguntas sobre mis gustos y compartía detalles sobre su vida. Dijo que trabajaba desde casa, que vivía en una ciudad cercana y que le gustaba la fotografía como hobby. No tardamos en empezar a hablar todas las noches. Aunque nunca activó la cámara en nuestras conversaciones, sus mensajes eran cálidos, y no me importaba que evitara mostrar más de sí mismo. Pero luego comenzaron las cosas extrañas. Una noche, mientras chateábamos, me comentó algo que no recuerdo haberle dicho. Era un detalle insignificante, algo sobre mi café favorito, pero estaba segura de que jamás lo habíamos hablado. Le pregunté cómo lo sabía, y simplemente respondió con un «es como si ya te conociera». La respuesta me incomodó, pero intenté no pensar mucho en ello. Me dije a mí misma que tal vez había mencionado el detalle sin darme cuenta. Pero luego hubo otros momentos, mensajes que llegaban justo cuando yo estaba pensando en algo específico, o frases que coincidían con cosas que acababa de decir en voz alta estando sola en casa. Lo atribuí a la casualidad, hasta el día en que recibí la notificación. Eran las 2:36 de la mañana y estaba a punto de quedarme dormida cuando mi teléfono vibró. Una notificación de mi galería de fotos apareció en la pantalla. Se ha añadido una nueva imagen. Fruncí el ceño, confundida. No había tomado ninguna foto en todo el día y estaba segura de que nadie había usado mi teléfono. Abrí la galería y, en efecto, había una nueva foto al principio del carrete. Al principio pensé que era un error, una foto antigua que de alguna manera se había movido. Pero cuando la abrí, el aire se me atoró en los pulmones. Era yo. Estaba dormida, acostada en mi cama, con mi rostro iluminado por la tenue luz de mi lámpara de noche. La foto estaba perfectamente centrada, como si alguien hubiera estado de pie justo al lado de mi cama al tomarla. La sangre se me congeló. Sentí como un sudor frío corría por mi espalda mientras miraba la imagen, tratando de encontrar una explicación lógica. No recordaba haber tomado esa foto, y ni siquiera era posible que lo hubiera hecho. Mis manos temblaban mientras revisaba la información de la imagen. Decía que había sido tomada esa misma noche, a las 2:20 de la mañana. El pánico me invadió. Me levanté de la cama y revisé cada rincón de mi habitación, asegurándome de que la puerta estuviera cerrada con llave y que las ventanas estuvieran bien aseguradas. Todo estaba en su lugar. No había señales de que alguien hubiera entrado. Traté de convencerme de que debía haber sido un error, algún tipo de glitch en el sistema. Pero entonces, noté algo más en la foto. En el borde derecho de la imagen, apenas visible, se veía una sombra. Era alta y delgada, y no era mía. Bloqueé la pantalla del teléfono y me senté en el suelo, con el corazón latiendo tan fuerte que sentí que me desmayaría. Decidí escribirle a Adrián, como si de alguna manera hablar con él pudiera calmarme. Le envié un mensaje rápido: ¿estás despierto? Él respondió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando. Siempre estoy despierto. Le conté lo que había pasado, tratando de no sonar demasiado paranoica. Después de unos minutos, me envió un mensaje que aún no puedo olvidar. La luz de tu lámpara te hace ver hermosa cuando duermes.
El teléfono casi se me cae de las manos. No podía respirar. No le había mencionado nada sobre la lámpara ni sobre la foto. No podía saber eso, a menos que hubiera estado ahí. Lo bloqueé de inmediato, eliminé la aplicación y apagué el teléfono. Esa noche no pude dormir y cada pequeño ruido en el apartamento me hacía sobresaltarme. A la mañana siguiente, llamé a un amigo para contarle lo que había pasado. Me dijo que tal vez alguien había hackeado mi teléfono o que Adrián podía haber obtenido mi dirección de alguna forma. Pero la parte más aterradora vino después. Unos días más tarde, encendí mi teléfono nuevamente, tratando de convencerme de que todo había terminado. Revisé mi galería de fotos para asegurarme de que la imagen seguía ahí, para convencerme de que no había sido un sueño. La foto seguía en el mismo lugar. Solo que ahora había otra. Era una imagen de mi sala, tomada desde el umbral de mi habitación. La foto mostraba mi sofá, mi televisor apagado y, en el reflejo de la pantalla, una silueta oscura, inmóvil. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Desde entonces, no he vuelto a usar aplicaciones de citas ni a dormir con la luz apagada. Y aunque he cambiado de teléfono, cada vez que recibo una notificación de la galería, siento el mismo frío recorriendo mi cuerpo, como si algo o alguien siguiera observándome desde las sombras, esperando el momento perfecto para aparecer de nuevo. La voz en las notas. Todo comenzó de manera normal. Era mediados de 2021, y como muchos en esos días, yo buscaba distraerme del aislamiento y la rutina. Había descargado una aplicación para conocer gente, y aunque la mayoría de las conversaciones no llegaban a nada, una en particular captó mi atención. Se llamaba Daniel. Su perfil era sencillo, sin grandes fotos ni descripciones extravagantes. Decía que era alguien tranquilo, que disfrutaba de la música, las películas clásicas y las charlas largas. Su forma de escribir era encantadora y me pareció alguien con quien podría tener una conexión genuina. Nuestra conversación fluyó con facilidad. Hablamos durante días, compartiendo historias y risas. Me contó que tenía un pequeño estudio de música en casa y que, a veces, componía melodías para pasar el rato. Me envió un par de notas de voz para mostrarme su voz, y debo admitir que me sorprendió lo cálida y profunda que era. Había algo reconfortante en su tono, algo que me hacía sentir acompañada incluso cuando hablábamos en plena madrugada. Sin embargo, una noche, todo cambió. Esa vez, Daniel me envió una nota de voz más larga de lo habitual. Dijo que estaba practicando con su guitarra y quería mostrarme un fragmento de una canción que había compuesto. Al principio, me emocioné. Me puse los audífonos y presioné play, esperando escuchar su música. La grabación comenzó con el suave rasgueo de la guitarra, seguido de su voz cantando una melodía melancólica. Todo parecía normal, pero a medida que avanzaba, noté algo extraño. Había un murmullo en el fondo. Pensé que era un problema técnico, tal vez interferencia del micrófono o ruido ambiente. Sin embargo, cuanto más escuchaba, más claro se volvía el murmullo. No eran ruidos al azar, era una voz. Una voz baja, susurrante, que parecía estar diciendo algo, pero no lograba entender las palabras. Pausé la nota y la volví a escuchar, esta vez prestando atención solo al fondo. Sentí un escalofrío recorrerme cuando me di cuenta de que la voz no era de Daniel. Era distinta, más grave, más áspera, casi inhumana. Le envié un mensaje preguntándole qué era ese ruido. Al principio no respondió, lo cual era raro porque siempre contestaba rápido. Después de unos minutos, finalmente me respondió con otra nota de voz. «Es solo el eco del cuarto», dijo, riendo suavemente. A veces, mi estudio tiene un sonido extraño. Quise creerle. De verdad quise hacerlo. Pero algo en su tono no me convenció. Sonaba diferente, como si estuviera ocultando algo. Decidí dejarlo pasar,
aunque la sensación de inquietud no desapareció. Las notas de voz continuaron durante los días siguientes y en cada una de ellas el murmullo estaba presente. A veces era débil, apenas perceptible, y otras veces era más fuerte, como si la voz en el fondo quisiera hacerse notar. En una de las grabaciones, juraría que escuché mi nombre susurrado. Finalmente, no pude contener mi curiosidad. Le escribí directamente: Daniel, ¿qué es esa voz en tus notas? ¿Hay alguien más contigo? Su respuesta llegó rápido, esta vez en texto. Es mi otra parte, la que no te gustará conocer. El mensaje me dejó helada. No sabía cómo responder, pero antes de que pudiera hacerlo, otra nota de voz apareció en mi bandeja. Con los dedos temblorosos, presioné play. A veces no puedo controlarlo, dijo Daniel, con un tono más sombrío que nunca. Está aquí conmigo desde hace mucho tiempo. El murmullo en el fondo era más fuerte esta vez. Las palabras eran ininteligibles, pero la intensidad me hizo sentir que algo estaba mal, terriblemente mal. Decidí que ya era suficiente. Bloqueé su cuenta en la aplicación y eliminé el chat. Pasé el resto de la noche sintiéndome observada, como si algo o alguien estuviera en mi habitación. Revisé cada rincón, asegurándome de que las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Al día siguiente, recibí un correo electrónico. Era de una dirección desconocida, sin asunto. Abrí el mensaje y, para mi sorpresa, solo contenía un enlace. Contra mi mejor juicio, lo presioné. Me llevó a un archivo de audio, una grabación sin título. Reconocí la voz de Daniel al instante. Pensé que podrías escapar, pero siempre estoy cerca. El murmullo estaba ahí, más claro que nunca, pero esta vez no estaba solo. La voz del fondo ya no era un susurro. Era una risa, fría y distorsionada, como si dos voces se mezclaran en una sola. Cerré el archivo y apagué mi computadora de inmediato. Sentí que mi pecho se apretaba, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más pesado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el murmullo, como si estuviera pegado a mi oído. En los días siguientes, las cosas solo empeoraron. Aunque había eliminado la aplicación, mi teléfono seguía recibiendo notificaciones. Cada vez que las abría, eran notas de voz. Nunca las escuché, pero sabía que eran de él. Intenté ignorarlo, pero entonces comenzaron los sueños. En ellos, estaba sola en una habitación oscura y la voz de Daniel me llamaba desde algún lugar lejano. A medida que avanzaba en la oscuridad, veía una figura borrosa, inmóvil, esperándome al final. Pero justo antes de alcanzarlo, despertaba con el sonido del murmullo resonando en mi cabeza. No sé quién o qué era Daniel o qué quería de mí. Lo único que sé es que desde entonces, nunca volví a confiar en una voz amable. Porque aprendí que a veces, las palabras más cálidas esconden los secretos más oscuros. Y aunque he cambiado mi número y mis dispositivos, aún hay noches en las que, justo antes de quedarme dormida, escucho un leve murmullo cerca de mi oído. Como si algo, o alguien, nunca hubiera terminado de irse. El error de sistema. En el 2020, cuando el encierro nos llevó a buscar cualquier forma de contacto humano, decidí probar suerte con una aplicación para conocer gente. No esperaba mucho, la verdad. Era más por entretenerme, por llenar el vacío de las noches largas y solitarias en las que el silencio de mi departamento parecía gritarme. Así fue como terminé descargando una de las apps más populares del momento. Al principio, todo fue normal. Creé mi perfil, subí algunas fotos, escribí una descripción rápida y comencé a deslizar. Conocí a varias personas y, aunque la mayoría de las conversaciones no llevaban a nada, una que otra me sacaba una sonrisa. Pero todo cambió un jueves por la noche. Había estado revisando la aplicación, como solía hacer antes de dormir. Noté algo extraño, de un momento a otro,
todos mis matches desaparecieron. Pensé que era un fallo temporal, así que cerré la app y la abrí de nuevo. Cuando lo hice, vi que quedaba un solo perfil en mi lista. No tenía foto, ni descripción, ni ninguna información. Solo un nombre, error 404. Me pareció raro, pero no le di demasiada importancia al principio. Asumí que era un error de sistema, algún tipo de bug. Sin embargo, algo en ese perfil me incomodó. No sé si era el nombre o el hecho de que el resto de mis matches simplemente hubiera desaparecido. Entonces, llegó el primer mensaje. No debiste buscar. Leí esas palabras varias veces, tratando de encontrarle sentido. Mi primera reacción fue pensar que alguien estaba jugando conmigo, que tal vez la app estaba hackeada o algo así. Le respondí con un simple, ¿quién eres? No obtuve respuesta. Minutos después, el perfil desapareció. Ya no estaba en mi lista de matches y cuando intenté buscarlo en la app, no encontré nada. Me sentí aliviado al pensar que tal vez había sido solo un error temporal, algo sin importancia. Dejé el teléfono en mi mesa de noche y me fui a dormir. Pero esa noche, a las 3 de la mañana, algo me despertó. Era mi teléfono. Estaba apagado. Al principio no entendí por qué. Lo había dejado cargando antes de dormir y nunca había tenido problemas con la batería. Lo encendí de nuevo, pero mientras la pantalla se iluminaba, tuve la extraña sensación de que alguien me observaba. Revisé la habitación, pero estaba vacía. El teléfono encendió con normalidad, excepto por un detalle. La pantalla de inicio mostraba un mensaje en letras rojas que nunca había visto antes. No debiste buscar. El mensaje desapareció tan rápido como había aparecido, dejando solo mi fondo de pantalla habitual. Mi corazón latía con fuerza, pero traté de convencerme de que era solo una broma o un error. Tal vez mi mente me estaba jugando trucos. Los días siguientes no fueron diferentes. Cada noche, exactamente a las 3 de la mañana, mi teléfono se apagaba solo. Sin excepción. Incluso si lo dejaba completamente cargado o lo mantenía en modo avión, ocurría lo mismo. Al principio intenté ignorarlo, pero la incomodidad se volvió insoportable. Una noche decidí quedarme despierto para grabar lo que pasaba. Coloqué el teléfono en mi escritorio, con la cámara encendida, y esperé. A las 3 de la mañana, como un reloj, el dispositivo se apagó. Cuando lo encendí de nuevo, revisé el video con curiosidad y miedo. Lo que vi me dejó helado. Justo antes de que la pantalla se apagara, apareció un destello breve, como una interferencia. Entre los parpadeos, se veía algo o alguien. Una figura oscura, borrosa, como si estuviera detrás de mí. Me giré instintivamente, pero no había nada en la habitación. Sin embargo, el aire estaba más frío y una sensación de opresión llenaba el ambiente. Decidí desinstalar la aplicación. No quería saber más de error 404 ni de lo que estuviera sucediendo. Pero cuando intenté eliminarla, un mensaje apareció en la pantalla: no puedes huir. Mi sangre se congeló. No importaba cuántas veces intentara borrar la app, seguía ahí, como si estuviera incrustada en el sistema de mi teléfono. Incluso formatearlo no sirvió. Las noches se volvieron insoportables. Aunque tratara de ignorar lo que pasaba, siempre sentía que alguien me observaba. La sensación era más intensa a las 3 de la mañana, justo cuando el teléfono se apagaba y el silencio en mi apartamento se volvía ensordecedor. Una noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró. Lo tomé con manos temblorosas y vi una notificación de la app. Error 404 te ha enviado un mensaje. No quería abrirlo, pero algo en mí me obligó a hacerlo. El mensaje decía: estoy aquí. En ese momento, escuché un golpe en la puerta de mi habitación. Fue un golpe seco, fuerte, como si algo pesado hubiera caído contra la madera. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. El golpe se repitió. Me armé de valor,
Tomé el teléfono como si pudiera protegerme y abrí la puerta de golpe. No había nadie. Solo el pasillo oscuro, iluminado tenuemente por la luz del baño que había dejado encendida. Cerré la puerta de golpe y me senté en la cama, temblando. Revisé el teléfono de nuevo, pero ahora la app no estaba. Era como si nunca hubiera existido. Desde esa noche, mi teléfono sigue apagándose a las 3 de la mañana, pero ya no intento encenderlo de inmediato. No quiero saber qué puede estar esperando del otro lado de la pantalla. Y aunque he intentado seguir adelante, hay algo que no puedo olvidar. Cada vez que miro el reflejo en la pantalla del teléfono, siento que no estoy solo. Es como si algo, o alguien, estuviera ahí, observándome desde el otro lado del cristal. El mensaje que nunca envié. Mi nombre es Ana, y esto que voy a contar pasó hace poco. No sé si fue un error de la aplicación, una broma muy elaborada o algo mucho más oscuro. Pero lo cierto es que, desde ese día, no he vuelto a confiar en nadie detrás de una pantalla. Había descargado una aplicación para conocer gente por simple curiosidad. No buscaba nada en particular, solo quería charlar con alguien, distraerme un poco. Fue entonces cuando conocí a Luis. Su perfil era sencillo, sin pretensiones. Una foto sonriente en lo que parecía ser un parque, acompañado de una descripción breve, fan de los libros de terror y las caminatas nocturnas. Me pareció alguien interesante, así que iniciamos una conversación. Luis era divertido, amable y directo. Tenía esa capacidad de hacer que una charla fluya sin esfuerzo. Durante varios días hablamos de todo, nuestras películas favoritas, lugares que queríamos visitar, incluso libros que ambos habíamos leído. Había algo en su manera de escribir que me hacía sentir cómoda, como si estuviera hablando con alguien que conocía desde hacía años. Todo parecía normal hasta aquella noche. Era un jueves. Habíamos estado hablando durante horas, como de costumbre, cuando de repente, mientras esperaba su respuesta, recibí una notificación. Pero no era un mensaje suyo. Era un mensaje mío. La notificación decía que desde mi perfil había enviado un texto. Fruncí el ceño, confundida, y abrí la conversación. Ahí estaba, un mensaje que parecía provenir de mi cuenta. Decía, no confíes en él. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Revisé rápidamente mi teléfono, pensando que tal vez lo había enviado por accidente, pero no. No lo había escrito, ni siquiera había tocado el teclado. El mensaje simplemente apareció, como si alguien más hubiera tomado control de mi perfil. Luis respondió casi de inmediato. ¿Por qué dices eso? El miedo comenzó a instalarse en mi pecho. No sabía qué responder. ¿Qué podía decir? Decidí ser honesta, aunque sonara absurdo. No lo envié. Apareció solo. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos antes de que escribiera de nuevo. Eso es raro. Tal vez es un error de la app. Intenté convencerme de que tenía razón, que todo se trataba de un fallo técnico, aunque algo en mí seguía sintiéndose inquieto. Continuamos hablando, pero la conversación se volvió más superficial, como si ambos estuviéramos tratando de ignorar lo que había pasado. Entonces, la aplicación se cerró de golpe. Pensé que era un simple error, algo que pasa a veces con los teléfonos. La abrí de nuevo y noté que el chat con Luis ya no estaba. Su cuenta había desaparecido por completo. Intenté buscarlo en la app, pero no había rastros de él. Era como si nunca hubiera existido. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Había eliminado su cuenta? ¿Había bloqueado mi perfil? ¿Y si el mensaje era una advertencia? Esa noche, no pude dormir. Mi cabeza no dejaba de repetir esas palabras, no confíes en él. ¿Por qué? ¿Qué había en Luis que no debía confiar? Los días siguientes, las cosas solo se volvieron más extrañas. Una tarde, revisando mi galería de fotos, encontré algo que no debería estar ahí.
Era una captura de pantalla de mi conversación con Luis, justo en la parte donde el mensaje apareció. Lo más extraño es que nunca tomé esa captura. No había razón para hacerlo. La imagen me hizo sentir como si algo, o alguien, estuviera jugando conmigo. La eliminé de inmediato, pero el sentimiento de inquietud no desapareció. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, mi teléfono vibró. Al desbloquearlo, vi que había recibido un mensaje en la app, aunque estaba segura de que la había cerrado. Era de un perfil desconocido, sin foto ni descripción. El mensaje decía: "Te lo advertí". El pánico se apoderó de mí. Respondí inmediatamente: "¿Quién eres? ¿Qué quieres?". Pasaron unos minutos antes de que llegara otra respuesta: "No importa quién soy. Solo importa que estás a salvo". Por ahora, no sabía qué hacer. Cerré la app, apagué mi teléfono y me acurruqué bajo las sábanas, como si eso pudiera protegerme de lo que estaba sucediendo. A la mañana siguiente, revisé mi teléfono con miedo. La aplicación ya no estaba instalada. Nunca la borré, pero simplemente había desaparecido de mi pantalla. Revisé la tienda de aplicaciones para volver a descargarla, pero no pude encontrarla. Era como si la app nunca hubiera existido. Han pasado semanas desde aquel día y todavía no puedo sacarme de la cabeza lo que ocurrió. No sé quién era Luis, si es que era real o si ese mensaje era realmente una advertencia. Pero desde entonces he sentido que no estoy sola. A veces, por las noches, mi teléfono se enciende solo y aunque no hay notificaciones, tengo la sensación de que algo o alguien está tratando de comunicarse conmigo. Y aunque intento ignorarlo, hay noches en las que, justo antes de dormir, escucho un susurro en mi habitación, tan bajo que apenas lo entiendo. Pero siempre es la misma frase: "Te lo advertí".